¿Qué tal? Bienvenidos sean todos a una nueva sesión de este curso en línea de modelos de pérdida. Eh, bueno, el tema de esta semana es frecuencia y severidad con modificaciones en la cobertura. Y llegamos a este tema gracias a que en sesiones pasadas, estuvimos trabajando precisamente con qué es lo que pasa cuando yo aplico ciertas operaciones o funciones específicas hacia mi variable aleatoria principal, en este caso el X, que es la pérdida. Digo, aunque la variable también puede ser, en el caso de los modelos de pérdida discretos, la frecuencia de reclamo. Ahora, cuando yo tengo una variable y hago una modificación precisamente sobre ella, pues bueno, sé cuál es el proceder o cómo se realiza este tema de la teoría de la transformación general. Eh, y una vez que hemos visto esto y lo combinamos precisamente con los modelos continuos y discretos, pues bueno, el paso natural es ahora sí tener este tema donde se conjuntan estos, vicisitudes que estuvimos revisando en sesiones anteriores. De este modo, pues bueno, llegamos precisamente a este tema cuyo sentido, pues bueno, está por el lado de yo soy el asegurador. Recuerden que modelos de pérdida siempre se ve desde el punto de vista del asegurador. Yo soy el asegurador. Yo tengo una pérdida bruta. Yo mido precisamente eh, aquello que me interesa, lo mido con esta variable aleatoria X, que es la pérdida bruta, vamos a llamarle, pues sí, entre comillas. Y esta pérdida bruta, pues bueno, debe tener ciertas modificaciones de modo que yo no asuma la totalidad del riesgo. De este modo, o comparto el riesgo como tal, esta pérdida bruta, o la disminuyo en términos generales en cuestiones de probabilidad. Entonces, nacen lo que nosotros ya hemos platicado en algún momento, lo que vamos a llamar modificaciones sobre nuestra variable aleatoria. Estas modificaciones entonces responden a tres principales que son a saber y que ya hemos manejado en algún momento al inicio del curso, son los deducibles, los límites de póliza y los coaseguros. Deducibles denotados con la letra D minúscula, límites de póliza con la letra U minúscula, y el coaseguro en términos de alfa. De este modo, yo paso de tener una variable X, que es la pérdida bruta, a una variable Y, que será el monto de reclamo, y esta Y ya conlleva en su interior a todas estas modificaciones, ya sea una, ya sea otra, o una combinación de todas estas, ¿vale? No es, digamos, obligatorio contar con cada una de ellas, aunque en la práctica, pues por supuesto que entre más modificadores incluya, pues bueno, el riesgo que estoy tomando como asegurador, pues es pequeño, la probabilidad se reduce, ¿ok? De este modo, gráficamente, pues bueno, nosotros podemos hablar de que podemos tener registradas en términos generales los montos distintos de pérdida como nuestra variable X, y en el eje Y, pues bueno, la probabilidad de que ciertos montos se lleven a cabo o se reclamen como tal. Y entonces, pues bueno, tendremos ciertas figuras distintas, digo, dependiendo, ya hemos hablado de colas ligeras, colas pesadas y el tipo de eh, figuras que tienen en general los distintos montos para distintas situaciones. Por ejemplo, no es lo mismo una figura de montos de responsabilidad civil que una de gastos médicos mayores o que una de un seguro por daños. Digo, en general, pues bueno, van a tener formas parecidas a esta, digo, pensando en que está muy bien el dibujo, aunque aquí es lo de menos. Y entonces, pues bueno, en general, esta línea, pues bueno, va a representar nuestra X, que en general, pues bueno, ya lo hemos dicho, es nuestra pérdida bruta, ¿ok? Y entonces toda el área que se encuentra por debajo de esta curva, pues representa finalmente lo esperado en cuanto a las pérdidas brutas o los reclamos que voy a tener, distintas probabilidades para, de modo que, pues obviamente debemos buscar distribuciones parecidas a este dibujo más o menos, donde los montos más grandes, pues bueno, cada vez tengan probabilidades más pequeñas, ¿no? Mientras que montos pequeños, digamos, o medianos en general,
pues bueno, sean los que tienen las probabilidades más altas de ocurrir. Ahora, si yo tomo este riesgo como tal, pues bueno, prácticamente estoy asumiendo todas estas probabilidades que se encuentran debajo de la curva, con la inclusión de modificaciones, como en este caso un deducible que yo puedo establecer en un cierto nivel. ¿Qué es lo que va a estar pasando? Pues bueno, nosotros sabemos ya cómo funciona un deducible, ya sea por intuición o porque hayamos puesto atención en clases, en sesiones previas de esta misma materia. ¿Qué es lo que está pasando? Que bueno, que con el deducible, todas estas cantidades que están aquí, que se encuentran por debajo del deducible, son montos que no se van a reclamar. De este modo, yo me estoy deshaciendo de una fracción del total del riesgo que estoy dispuesto a asumir como asegurador. ¿Qué otra cosa va a pasar? Que bueno, yo puedo, por ejemplo, también incluir otro modificador que en este caso podrían ser los límites de póliza, que en términos, pues bueno, muy básicos podremos considerar como la suma máxima que estoy dispuesto a pagar. De modo que todos estos, de aquí hasta infinito, todos estos montos que rebasan a mi límite de póliza, pues no los voy a pagar como tal, sino los voy a pagar como si fueran U. Y entonces me estoy deshaciendo de todo esto. Al final, ¿qué es lo que pasa? Que bueno, que yo estoy tomando un riesgo menor y me estoy quedando con esta parte central. Entonces ya es menos el riesgo que estoy asumiendo. Y si a esto aunamos el hecho de que tomo una fracción de ello y no el total de lo que podría yo o de lo que tendría yo que pagar, por ejemplo, en un caso extremo, pues bueno, yo voy a estar tomando nada más una fracción de ello. De este modo, los modificadores hacen eso, presume, reducen significativamente los montos que estoy dispuestos los montos que estoy dispuesto a pagar y las probabilidades en general también se reducen cuando ya estamos hablando precisamente de valores esperados. Entonces, esto es lo que pasa cuando yo ingreso estos distintos modificadores. Retomamos precisamente parte de la notación que ya habíamos estado trabajando en las semanas 1 y 2 y hasta la 3 de hecho, donde hablábamos de YDL y YDP, ¿no? Donde YDL es la variable por evento de pérdida, per loss, y YDP es la variable por evento de pago, que en este caso es per payment. Eh, y entonces, pues bueno, nada más recordar, cuando hablamos de X, hablamos de la pérdida bruta o de la variable sin modificaciones, o antes de modificaciones y vamos a utilizar Y o Y como nuestra variable que ya incluye modificadores. De nuevo, recordando que estos modificadores puede ser uno, puede ser otro, o pueden ser los dos juntos, o pueden ser todos juntos, o puede ser una combinación ahí con algunos que sí y algunos que no, que se incluyan dentro de mi variable. El primer modificador, digo, ya hemos platicado de esto, ya vimos más o menos el desarrollo de esto en la semana, si mal no recuerdo, en la sesión 2, semana 2. Eh, el primer modificador que se revisa, pues bueno, es el tema del deducible ordinario. Hay que aclarar que no es el único tipo de deducible, hay otros. El deducible ordinario, que nosotros denotamos con la letra minúscula D, es una cantidad límite que debe ser rebasada o excedida por la pérdida antes de que el reclamo sea pagado. Si no como el deducible queda a cargo en general de la persona, del usuario, si el monto de un siniestro no rebasa nuestro deducible, entonces no es reclamado, porque en dado caso ellos tendrían que pagar una cantidad más grande que lo que les costaría reembolsar por su cuenta, asumir por su propia cuenta el siniestro. Entonces no los reclaman, eso es lo que nuestra suposición principal. Entonces, una vez que el siniestro sí rebasa este deducible, entonces nosotros, ¿qué les vamos a pagar? X menos D. ¿Por qué? Porque les vamos a pagar el monto del siniestro menos el deducible que ellos nos tuvieron que haber dado. Entonces, X menos D se vuelve nuestra variable y la denotamos como está aquí en este circulito rojo que señalé previamente. Eh, este tipo de notación con el signo positivo ahí en la parte como subíndice implica que la variable solo es tomada en cuenta cuando lo de adentro, es decir, x menos d, es mayor que cero. Es decir, si el monto es mayor que d, entonces esa operación como tal es positiva y por tanto sí se toma en cuenta. Si no, si x es menor a d, entonces x menos d es menor a cero y por tanto
se nulifica o no la toma en cuenta. Entonces, se lee como el exceso de X sobre D si es positivo. Y lo habíamos visto, es una variable aleatoria mixta y es la misma que revisamos precisamente en las primeras sesiones de este curso, que nosotros llamamos como acotada por la izquierda y desplazada. Entonces, recordando precisamente que YDL entonces es nuestra variable por evento de pérdida, tenemos aquí las distintas funciones, tanto de densidad, distribución y supervivencia. Recuerdan también que la de supervivencia no es otra cosa más que 1 menos la función de distribución acumulada. Y la función de fuerza de mortalidad se indefine en y igual a 0. Entonces, digo, esto ya lo habíamos revisado y precisamente eso hará que estemos un poquito más que no nos tardemos tanto en este tipo de situaciones, puesto que ya son temas que se han revisado y ahorita, ya con todo lo que con el bagaje que traemos ahora sí de las sesiones anteriores, pues bueno, ya es mucho más fácil abordar esto. Cuando nosotros trabajamos precisamente el valor esperado de nuestra variable aleatoria por evento de pérdida, entonces estamos hablando del valor esperado de X menos D acotada y desplazada, ¿no? En términos generales y a nivel gráfico, pues bueno, es muy fácil de entender que entonces vamos a integrar que nuestros límites de integración están entre D y infinito, porque si nosotros tenemos aquí nuestra pérdida y tenemos por aquí el deducible, pues es obvio que lo que a mí me interesa o el valor esperado de mis reclamos, pues estarán basados en lo que pase a partir de D. Y entonces de D hacia infinito van a ser mis integrales, ¿no? ¿De qué cosa? Pues bueno, ya sabemos la definición del valor esperado de una variable como tal, es la variable por su función de densidad integrada entre D e infinito en este caso. Si se utiliza integración por partes, cosa que ya hicimos en la semana 2, que precisamente hicimos esta demostración, pues bueno, se va a demostrar que el valor esperado entonces de mi variable acotada y desplazada, pues no es otra cosa más que la integral desde D hasta infinito de mi función de supervivencia. Debido a que hay pérdidas que no producen pago alguno, pues queda claro que el valor esperado de la variable aleatoria con un deducible ordinario va a ser menor o igual que el valor esperado de la variable sin modificación. Eso creo que queda más que claro. Entonces, un primer ejercicio que podemos hacer para trabajar precisamente esto, pues bueno, es probar lo siguiente. X, mis pérdidas sin modificaciones se distribuyen como normal con parámetros ya conocidos, mu sigma cuadrada. Entonces, el monto pagado esperado por evento de pérdida puede ser expresado puede ser expresado de esta forma, donde, pues bueno, esta es la letra minúscula phi y esta es la letra mayúscula, y pues bueno, la minúscula denota la densidad o la función de densidad de una normal estándar, y la mayúscula denota la función de distribución acumulada de una normal estándar. ¿De qué vamos a partir para realizar esto? Pues bueno, vamos a partir de que X, pues bueno, se distribuye normal mu sigma cuadrada. En términos de una distribución estandarizada, donde Z es una normal con 0, 1, X se puede ver precisamente como la suma de mu más sigma por Z, ¿ok? Simplemente es un despeje, donde recordemos que Z es igual a X menos su media sobre su desviación estándar. Cuando nosotros despejamos X, pues bueno, X queda en términos de Z y queda como esta expresión. A partir de eso, pues bueno, yo lo que te invitaría a hacer ahorita que pauses el video y trates de resolver esto, pues bueno, entonces es que partamos de que lo que queremos encontrar es el valor esperado de X menos D acotada y desplazada, y sabiendo que X en general, pues bueno, va a estar transformada en mu más sigma sobre Z, más sigma por Z. Entonces, cuando hagamos esto, pues bueno, hay que dejarlo en unos términos que sean fáciles de manipular para que cuando encontremos ya las distribuciones, pues bueno, lleguemos a esta expresión que está por aquí. Te invito entonces a que pauses este video y procedas a realizar esta demostración. Bien, suponiendo entonces que ya te has tomado el tiempo de trabajar un poco, pues bueno, vamos a ver cuál es la solución precisamente de este ejercicio. Está muy sencillo, como te decía, todo va a partir precisamente de la definición, ¿no? El valor esperado de X menos D acotado y desplazado es lo mismo que
que X ya, digamos, es transformado o transformado en términos de una desviación normal estándar, donde, pues bueno, voy a tener que X es igual a mu más sigma por Z, menos el deducible que de por sí formaba parte de la expresión. Lo que voy a hacer a continuación, y como ahí lo dice abajito, pues bueno, voy a multiplicar todo por 1, ¿no? O lo que es lo mismo, multiplicar por sigma sobre sigma. De este modo, el sigma de abajo se va a quedar dentro de la expresión y el de arriba lo voy a sacar. Y entonces voy a poder transformar todo en una expresión donde lo que voy a estar estandarizando prácticamente es el deducible también. Y entonces toda esta variable d menos mu sobre sigma la voy a manejar como si fuera una letra t. Aquí esto fue totalmente arbitrario, ustedes pudieron haber hecho el cambio o incluso no hacerlo. Hay quien no lo hace y no tiene ningún problema para resolverlo. Y entonces voy a tener en general la expresión de que mi valor esperado de la variable acotada y desplazada en presencia de un deducible ordinario no es otra cosa más que sigma por el valor esperado de la misma variable acotada y desplazada, pero lo que está dentro ahora es z menos t. Utilizando precisamente la definición de z menos t desplazada y acotada y desplazada, pues bueno, sabemos que esto va a ir entonces entre t e infinito y de z menos t, que es nuestra variable interna, por la función de densidad. ¿Cuál es la función de densidad? Pues la función de densidad de una distribución estandarizada. Eh, Obviamente aquí tenemos este producto, lo que nos hace es que nos crea dos términos distintos. El primer término ya está de la forma en que nos sirve a nosotros, es decir, t por 1 menos la función de distribución acumulada de una estándar con variable aleatoria t. Y la segunda parte, pues bueno, es una integral que nos queda de esta forma que está por acá y que queda evaluada entre t al cuadrado sobre 2 e infinito. Cuando nosotros terminamos de desarrollar esto, pues bueno, vamos a llegar a una expresión parecida a la siguiente, donde podremos identificar que el primer término no es otra cosa más que la función de densidad de una estándar evaluada en t para la variable t, menos t por 1 menos la función de distribución acumulada. Una vez que estamos en esto, pues bueno, ya no lo puse yo para ahorrar espacio y tiempo, pero hacemos las sustituciones pertinentes, es decir, t lo volvemos a destransformar, lo transformamos en d menos mu sobre sigma, y entonces fácilmente vamos a llegar precisamente a la expresión que originalmente queríamos demostrar. Muy bien. Bueno, esto fue un primer acercamiento a esta parte. Ahora, una vez que ya trabajamos con YDL, tal y como lo hicimos en la semana 2, 1 y 2, pues bueno, lo obligado es a partir de YDL, una vez que sabemos que YDL es positivo, es decir, que X en efecto es superior a el deducible, entonces podemos calcular YDP, que se define de esta manera, como lo acabo de decir. La variable aleatoria por evento de pago no es otra cosa que YDL, que es mi variable aleatoria por evento de pérdida, dado que ella ya es positiva, es decir, dado que sí, que X ya es mayor que el deducible, YDP es YDL, dado que se cumple esta condición. Entonces, nuevamente, esta es la misma variable que hemos visto en las semanas 1 y 2, y al valor esperado de YDP nosotros le llamamos exceso de pérdida medio. Y pues bueno, queda definida precisamente en términos de de la definición de un condicional, si el condicionado es que X sea mayor a D, pues lo que queremos abajo entonces en la división es que uno menos, bueno, lo que queremos abajo es la probabilidad de que X rebase a D, y eso está visto como 1 menos la función de distribución acumulada en D, o en términos generales, la función de supervivencia evaluada en el deducible. Y la parte de arriba, pues la conjunción de esas dos, que no es otra cosa más que el valor esperado de Y de L. ¿Ok? Y obviamente, como Y de L está dividido entre un valor que está entre 0 y 1, pues bueno, es mayor que el valor esperado de Y de L. Nuevamente, cosas que ya habíamos visto precisamente en aquellas primeras sesiones, pues bueno, aquí están las expresiones de la función de densidad, función de distribución acumulada, de supervivencia y fuerza de mortalidad para nuestra variable aleatoria por evento de pago. El siguiente ejercicio que vamos a hacer pues es muy sencillo y de hecho ya lo hicimos en su momento, entonces ahorita debería ser mucho más fácil. Tengo una variable aleatoria que se distribuye X que se distribuye exponencial con media 1 sobre lambda.
Por tanto, la función de densidad es lambda por E a la menos lambda X y la función de distribución acumulada, que también ya conocemos, es 1 menos E a la menos lambda X. Lo que se quiere aquí, pues, entonces, pues es algo muy sencillo. Simplemente se nos pide que encontremos el valor esperado de nuestra variable aleatoria por evento de pérdida y el valor esperado de nuestra variable aleatoria por evento de pago. Eh, Obviamente, para poder sacar la segunda necesitamos evidentemente la primera y pues bueno, recordar ya que a estas alturas pues ya queda más que grabado en la mente que la primera, pues bueno, ya lo habíamos observado, va a ser la integral desde d hasta infinito de 1 menos f de x, ¿no? Y una vez que tengo esto, entonces esto va a ser lo mismo que e de y de l, recuerden que es lo mismo, pues bueno, E de Y de P no será otra cosa más que tener nuestro resultado inmediato anterior y dividirlo entre la función de supervivencia evaluada en deducible, ¿no? Todo bastante sencillo. Te invito, si no recuerdas, digo, ya, de hecho ya lo habíamos calculado en su momento, pero bueno, es bueno que ahorita lo trabajes porque de hecho los próximos ejercicios que vienen más adelante, pues bueno, los vamos a estar trabajando precisamente con exponenciales para ya ahorrar tiempo en lo que estamos buscando precisamente E de Y de P y E de Y de L. Te invito entonces a pausar y a completar este breve ejercicio. Bien, entonces seguimos. Obviamente ya no me voy a detener en estar escribiendo todo porque, pues bueno, también no quiero que este video rebase una cierta cantidad de tiempo. Te decía entonces, el valor esperado de y de l es la integral de menos de d a infinito de nuestra de expresión o nuestra función de supervivencia en general, y el resultado final es 1 sobre lambda por e a la menos lambda d. Y eso es el valor esperado de nuestra variable por evento de pérdida. El exceso de pérdida de medio, te decía entonces, es el valor esperado anterior entre la función de supervivencia evaluada en el deducible. Llegamos a esta segunda expresión y el resultado final es 1 sobre lambda. El exceso de pérdida medio en el caso de una exponencial es independiente del deducible, cosa que sí se debiera dar en términos generales. Nosotros esperábamos que dependiera del deducible, pero bueno, en este caso no lo es. Por lo menos para una exponencial no lo es. Bien, siguiente tema o subtema. Ahora, le decía, no existe un solo tipo de deducible. También existe el famoso deducible de franquicia. ¿Cuál es la diferencia entre un deducible ordinario y un deducible de franquicia en general? Es que el de franquicia, en efecto, es un monto que se tiene que rebasar antes de poder realizar el reclamo a la aseguradora, ¿ok? Y en el ordinario, pues bueno, una vez que se rebasa, la aseguradora recibe el deducible y procede a resarcir el daño completo del siniestro. En el caso de franquicia, el deducible de franquicia solo existe en términos de qué es lo que se tiene que rebasar para hacer el reclamo, pero una vez que se rebasa, la aseguradora paga el total del siniestro. La aseguradora no recibe un pago de deducible, ¿ok? Entonces, existe en términos de cuánto es el mínimo que se puede reclamar, y una vez que se rebasa, pues bueno, la empresa se hace cargo del total del siniestro, no recibe absolutamente nada. De modo que, en términos generales, nuestra YDL queda modificada y entonces cuando no se rebasa el deducible, yo no pago nada. Pero cuando se rebasa, yo pago la totalidad del siniestro. ¿Por qué? Porque el deducible no lo paga el usuario, nada más es la cantidad mínima que se tiene que rebasar. Y bueno, es un tema bastante popular en términos de seguros de gastos médicos. Precisamente por aquí tengo un ejemplo, solo como digamos dato cultural. Este es el folleto de un seguro de gastos médicos mayores que se llama Alpha Medical Flex por parte de Seguros Monterrey, donde precisamente se habla de los beneficios y demás, pero bueno, aquí no estamos haciendo publicidad, sino lo que quiero que vean es, dentro de las características, precisamente se habla del famoso deducible de franquicia. Dice, recuerda que la institución aseguradora cubrirá los gastos médicos amparados una vez rebasados el monto de la franquicia. Entonces, precisamente ahí está el deducible franquicia, hasta la suma asegurada contratada, ¿no? Es decir, ahí está tu límite de póliza y ahí está tu deducible franquicia, ¿ok? Y precisamente los marcan como límites dentro
características de este tipo de seguro, ¿no? Entonces tienes una franquicia o deducible de franquicia, que es el monto mínimo que tienes que rebasar para poder reclamar a la aseguradora el pago de los servicios de gastos médicos mayores, y tienes tu límite de póliza, que vamos a ver ahorita a continuación. Entonces, precisamente era para que se viera que sí son populares, ¿no? Y que precisamente se utilizan en los seguros de gastos médicos mayores. Precisamente aquí este tipo de seguro se divide en dos sets, digamos, y por acá viene precisamente cuál es la franquicia, tope de participación. Bueno, no, de hecho, creí que venía por aquí la parte de la franquicia que se tenía que rebasar, pero bueno, ahí está. Entonces, sí existe, sí se utilizan, por raro que parezca, digo, a lo mejor sí, es más común de lo que pensamos, pero precisamente como luego no estamos tan sumergidos en el tema de los seguros y esos, que no nos damos cuenta de que se utiliza, pero en efecto, ese es un deducible de franquicia. Sin embargo, en términos de cálculo, pues bueno, lo que utilizamos es precisamente el deducible ordinario. Entonces, ya cuando hablamos de costos esperados, digo, a partir de la definición de las mismas variables, pues bueno, vamos a encontrar que en presencia en general de un deducible ordinario, el monto esperado por pérdida es el valor esperado de X, es decir, de la variable sin modificaciones, menos el valor esperado de X con límite de deducible. Ojo, no estoy hablando de la variable desplazada, aquí estamos hablando de este operador que implica el mínimo. Recuerden, este operador, el acento circunflejo, como lo conocemos vagamente, representa el mínimo entre las dos variables que esté operando. Entonces, este es el tipo de función que utilizamos con el límite de póliza, porque recordemos que el límite de póliza es cuando lo rebasamos, tomamos el más chico de los dos, que en este caso sería el límite. Si no rebasamos el límite, el más chico de los dos, pues bueno, será nuestro monto de pérdida en general. ¿Por qué lo está definiendo así? Pues bueno, gráficamente es algo muy sencillo. Yo tengo precisamente aquí registradas mis pérdidas, ¿no? De nuevo, X y F de X por acá, ¿vale? Y en términos generales yo voy a tener a lo mejor por acá el deducible, ¿vale? En términos generales, el valor esperado, E de X, lo voy a poner aquí con color roja, si le pongo una manchita roja y digo que ese es E de X, el valor esperado de X, es decir, el valor esperado de la variable sin modificadores, pues bueno, estaría representado por absolutamente toda el área que está roja, ¿no? Desde 0 hasta infinito. De ahí nosotros tenemos el E de X con mínimo, es decir, vamos a ponerlo azul, aquí una manchita azul, y entonces el valor esperado de X con D límite está representado precisamente por todos los valores, el mínimo entre X y D, pues bueno, si D es nuestro, si lo tomamos como límite de póliza, entonces todos los valores que estén a la derecha de D van a ser tomados como D, y todos los valores que estén a la izquierda de D van a ser tomados como tales. Entonces, el valor esperado de X con mínimo D, o mínimo entre X y D, pues bueno, estaría representado por el área azul. Entonces, si yo precisamente quiero ver el valor esperado de X menos D positivo, es decir, todo lo que rebase, pues bueno, es lo que está representado por el área roja restada de mi área azul. Bueno, lo dije en palabras al revés, aunque en términos de operaciones es lo correcto. Entonces, esto me da igual ahora sí a mi valor esperado de X menos D acotada y desplazada. Es decir, todo lo que está en verde. ¿Ok? De nuevo, lo verde es lo que yo voy a enfrentar en caso de siniestro. Lo azul no lo voy a enfrentar, entonces lo rojo menos lo azul me deja precisamente el área que a mí me interesa o el valor esperado que a mí me interesa, es decir, el de mi variable aleatoria por evento de pago, de pérdida, perdón. En el caso de un deducible de franquicia, pues bueno, se le agrega precisamente el deducible por la probabilidad de pasar al deducible. ¿Por qué? Pues porque no lo voy a estar yo recibiendo como tal,
como empresa aseguradora. Y bueno, en términos de las expresiones así a través de llaves, pues es lo mismo, ¿no? Entonces, mi variable aleatoria por evento de pérdida no va a ser otra cosa más que 0 si no rebaso el deducible y va a ser el monto si rebaso el deducible, ¿ok? Y pues es lo mismo, ¿no? Va a ser esto más esto, ¿ok? Entonces, eso es en términos de costos esperados. Y yo pienso, digo, me ha funcionado mejor como profesor explicar esto en términos, dirían peras y manzanas a través de estos dibujos, que digo, ayudan a entender mejor la idea. Ahora, después de eso, obviamente lo que teníamos que pasar es, ya vimos qué onda con el deducible, el siguiente modificador es el límite de póliza, que ya sabíamos nosotros también está denotado por la letra U minúscula. Y entonces, les decía yo, precisamente cuando yo tengo que mi variable aleatoria es X acento circunflejo U, esto se va a leer como el mínimo entre X y U. ¿Okay? El mínimo entre mi monto de pérdida y el límite que se le estableció a la póliza. ¿Ok? Y entonces, pues bueno, quiere decir que si X es más chica, pues voy a tomar a X, y si U es el más chico, voy a tomar a U. Viene por aquí expresada la función de densidad y la función de distribución que nosotros ya hemos abordado nuevamente en temas anteriores. Ahora, vamos a hacer precisamente un nuevo ejercicio. Vamos a tener una póliza con límite U. Hay que mostrar que el costo esperado se puede ver primero como U menos la integral de 0 a U por la función de distribución acumulada, y esto va a ser igual a la integral de 0 a U de 1 menos f de x, es decir, de 1 menos, perdón, de la función de supervivencia. Una vez que se demuestre esto, lo que pide este ejercicio es calcular el costo esperado en el caso de que la variable X sea una Pareto, que tiene parámetros alfa igual a 3 y teta igual a 2000, para una cobertura con un límite de póliza de 3000. Entonces X es la que no tiene modificaciones, X se distribuye Pareto 3, 2000, y el límite de póliza U es 3000. ¿Ok? Hay que partir simplemente de las definiciones y hacer un poquito de integración por partes. No hay nada del otro mundo, son cosas que nuevamente ya hemos trabajado anteriormente. Eh, Te invito a pausar el video y trata de resolver ahí en tu casa o en donde te encuentres el ejercicio. Bien, nuevamente, pues bueno, para no alargar demasiado el tiempo de este video, pues bueno, aquí está prácticamente de lo que vamos a partir, ¿no? En general sabemos que nuestra variable con modificación, en este caso la modificación límite de póliza, pues bueno, va a ser X cuando X sea menor o igual a U, y va a ser U cuando X rebase a U. Si nosotros sacamos la U como tal de aquí, pues bueno, nos va a quedar la parte de arriba como X menos U y como 0 en este caso, ¿no? Porque pues cuando X rebase a U, U más 0 te va a dejar U, y cuando X no rebase a U, U más X menos U te va a dejar solamente X. Entonces el valor esperado de Y se puede ver como U, que es una constante, más el valor esperado de lo que se encuentra aquí adentro, que nosotros ya estamos, de hecho, viendo como si fuera el tema de un deducible, pero en lugar de deducible tenemos el mismo límite. Entonces el valor esperado es U más la integral de 0 a U de X menos U por F de X, ¿no? Es prácticamente como lo hemos estado trabajando en la variable acotada y desplazada. Si hacemos un pequeño cambio de variable donde tenemos que U es X menos U y F de X como la diferencial, pues bueno, entonces vamos a tener precisamente que por integrando en parte se va a eliminar la mayor parte de los términos y nos va a dejar este por aquí. Y entonces precisamente U menos la integral de 0 a U de f de x nos da esta expresión, que es la que finalmente queríamos mostrar. Para la segunda parte del ejercicio, pues bueno, todo es bastante sencillo, ¿no? Conozco la función de distribución acumulada de una Pareto, que es 1 menos teta sobre x más teta y todo a la alfa. Y pues bueno, lo único que tenemos que hacer es integrar la función de supervivencia. Recuerden que 1 menos f de x en términos generales me da s de x. Y entonces en este s de x lo que va a pasar es que se va a eliminar este 1 menos y nos va a quedar pues prácticamente tener que integrar esta cosa pequeña. Operaciones más, operaciones menos, el resultado final es 840. Es el monto esperado de reclamo, dado que existe un límite de póliza.
¿ok? ¿Y de cuánto es este límite de póliza? Es de 3,000. Bien. Siguiendo con los temas, nos estamos yendo, digo, a buena velocidad porque son temas que ya se revisaron y precisamente el hecho de haberlos revisado en las primeras semanas y quebrarnos un poquito la cabeza con ellos, pues bueno, nos permite precisamente ahorita avanzar más rápido, ¿no? ¿Cuál es la relación cuando ya incluimos tanto límites de póliza como deducibles? Pues bueno, es algo parecido a esto. Eh, podemos de entrada ver y trabajarlo incluso de nuevo a nivel gráfico, podemos comprobar que nuestra variable en general es lo mismo que nuestra variable en términos de variable acotada y desplazada con el deducible ordinario, más la misma variable con el deducible como límite, ¿ok? De nuevo, es la suma de áreas, o sea, cuando trabajamos en valores esperados se cumple la misma relación, que no es otra más que la que precisamente estábamos o que trabajé gráficamente en términos anteriores. Entonces tenemos el deducible por acá, ¿vale? Y precisamente lo que va a estar pasando es que en nuestra primera parte, esto que es x menos d acotado, pues bueno, es la que está marcada o la que estaría yo marcando en términos rojos, ¿ok? El valor esperado con el deducible como límite estaría representado por lo azul. Y entonces la suma de lo azul con lo rojo, pues bueno, me da la totalidad del área. De este modo, entonces, E de X, que es lo verde, va a ser igual a lo azul, que sería el valor esperado de X con límite D, ¿ok? Más, vamos a ponerlo en negro, más lo que está en rojo, que lo que está en rojo no es otra cosa más que E de X menos D acotada y desplazada, ¿ok? Entonces, esta relación, pues bueno, se entiende en este sentido, y a partir de aquí, lo que sí nos vamos a interesar es en este nuevo índice al que le vamos a llamar tasa de eliminación de pérdida o loss elimination ratio, ¿ok? Donde yo voy a estar dividiendo el valor esperado de X con límite D entre el valor esperado de X, es decir, la fracción, en este caso, la fracción azul, E de X con D, dividido entre lo verde. Recordemos que lo verde representa el total. Entonces, yo lo que tengo en realidad es una proporción, ¿ok? ¿Qué es esta proporción? Es lo que yo no voy a pagar, ¿vale? Todo lo que no rebase el límite yo no lo pago. Entonces, el valor esperado de eso dividido entre el valor esperado completo, digamos de la pérdida sin modificaciones, me da mi proporción de ahorro. Es decir, qué tanto me estoy ahorrando por el hecho de que exista el deducible. Entonces, esta proporción de ahorro es a lo que nosotros vamos a llamar loss elimination ratio o tasa de eliminación de pérdida. ¿Ok? Y pues bueno, este factor del LER ya es un número que se entiende más de forma intuitiva, ¿no? Es decir, el hecho de incluir un deducible me acarrea a mí como aseguradora un ahorro, porque todos los eventos siniestros que no rebasan el deducible, yo ya me los ahorré. ¿Ok? Entonces el LER es una forma de verificar precisamente qué proporción, en cuánto está, cuánto me estoy ahorrando en términos del monto total sin modificaciones, cuánto me estoy ahorrando por la pura presencia del deducible. Y entonces, pues bueno, aquí están precisamente, digamos, con letras y palabras, todo esto que acabo de decirte. Entonces, costo esperado sin modificación no es otra cosa más que el costo esperado en presencia del deducible más el ahorro debido al deducible, ¿ok? Si el ahorro lo divido entre el costo esperado, entonces tengo la proporción del valor esperado que se ahorra debido al deducible. Y en términos generales, pues bueno, también o sea, gráficamente se entiende lo mismo que a través de integrales. E de X es la integral desde 0 hasta infinito. Y mientras que los otros dos, una va de D a infinito y la otra va desde 0 a D. Entonces, obviamente, de 0 a infinito, lo que está pasando es que lo estoy dividiendo en dos factores, de 0 a D y de D a infinito. Entonces, la suma de estos dos factores me da la suma de la totalidad. Y el LER, pues no, se puede ver como el área que está cubierta entre 0 y D, dividida entre el área que es total, que es de 0 a infinito.
Para el caso de una exponencial, pues bueno, aquí está cuál sería precisamente el ER. El ER estaría dado por 1 menos E a la menos lambda por el deducible, ¿ok? Entonces, a través de esta pequeña expresión que está aquí precisamente es que puedo calcular para una exponencial cuál es la proporción del ahorrado. ¿Cómo lo hago? Pues bueno, simplemente conociendo lambda y conociendo mi deducible, lo sustituyo dentro de esta pequeña expresión y entonces voy a tener la posibilidad de automáticamente saber para ese deducible específico en qué proporción se están aumentando mis ahorros, ¿vale? Bueno, aquí tengo dos ejemplos que me gustaría que trabajes ahí desde donde me estés viendo y que ayudan precisamente también a desmentir ciertas cosas que a lo mejor de forma eh, inconsciente podrías intuir. Es decir, si tú quieres aumentar al doble tu proporción de lo ahorrado, entonces sería conveniente o sería adecuado pensar que lo único que tienes que hacer es duplicar el deducible, es decir, si con un deducible de 1000 tienes un 10% de ahorro y ahora quieres un 20% de ahorro, una hipótesis razonable, de hecho, sería que entonces pasar tu deducible de 1000 a 2000 haría que también la proporción del ahorrado aumentara al doble, ¿no? Pues bueno, precisamente para desmentir o confirmar este tipo de suposiciones están estos ejercicios. El primer ejercicio dice lo siguiente. Las pérdidas se distribuyen exponenciales con la misma media cada año. En un año determinado, con un deducible D, la tasa de eliminación de pérdida o el ER fue del 70%. Quiero que se calcule, o lo que nos pide el ejercicio es que se calcule la LER, o la tasa de eliminación de pérdida, del siguiente año si el deducible aumentó en un tercio de su valor del año pasado. ¿Ok? En términos generales, pues bueno, ¿qué es lo que tienes? Pues bueno, vamos a suponer que tienes aquí por acá, este es el periodo del año 1 y vamos a suponer que este es el periodo del año 2. Lo que te está diciendo es que aquí había un deducible de D y cuando hubo este deducible de D, la tasa de eliminación de pérdida en ese entonces, le vamos a llamar LER de 1, fue igual al 70%, de hecho bastante, ¿no? Ha de haber sido muy alto este deducible. Ahora, lo que te dice es que del año al año siguiente, tu deducible aumentó en un tercio de su valor, es decir, vamos a tener 4/3 del deducible ahora. Cuando hay 4/3 de deducible, lo que me está pidiendo ahora es el ER de ese periodo, dado que ahora mi deducible es un tercio más alto, ¿ok? Entonces, aquí precisamente lo que vamos a desmentir es precisamente si aumentas un tercio tu deducible, pues entonces aumentarías un tercio tu proporción de ahorros, pues bueno, lo vamos a ver. Te invito a pausar y a buscar la manera de resolver este pequeño problema. Recuerda que aquí en la diapositiva anterior tenemos cómo se calcula el ER para una exponencial, ¿ok? 1 menos E a la menos lambda por D. Bien, te invito a pausar el video y a tratar de resolver este ejercicio. Bueno, suponiendo entonces que ya pausaste e hiciste lo pertinente, pues bueno, esto está muy sencillo, ¿no? Lo único que va a pasar es, ya sabemos que el ER para una exponencial es 1 menos E a la menos lambda D, ¿ok? Y en el caso del primer año, el ER del 1 es del 0.70. El ER del segundo año es lo mismo, solo que el deducible ya no es nada más D, ahora es 4/3 de D. Nosotros podemos sacar o separar este 4/3, es decir, elevar el D a la menos lambda D a la 4/3 y la expresión no se ha modificado. Y entonces yo ya sé que este pedacito vale 0.30 nada más. ¿Por qué? Porque si 1 menos esta cosa que estaba acá me daba 0.70, entonces la pura cosita sería 0.70 menos 1 y cambiado con el signo negativo me da el 0.30. Entonces, esto se convierte en 0.30 elevado a la 4/3 y 1 menos eso me va a dar mi nuevo LER. Y mi nuevo LER es del 80%. Entonces, al aumentar un tercio el deducible, la proporción del ahorrado aumentó en 10%. ¿Ok? No existe precisamente una relación lineal visible. Siguiente ejercicio. Ahora tengo que X es una exponencial con media 1000, es decir, 1 sobre lambda es 1000. Y existe un deducible de 500. Lo que quiero es, bueno, yo soy el asegurador y deseo duplicar mi ahorro, ¿ok?
de cuánto debería ser el nuevo deducible. Entonces, te invito nuevamente a pausar este video para resolver este ejercicio, ¿ok? Utiliza nuevamente lo que conocemos, es decir, tengo un LER, mi LER yo ya lo conozco en este caso, digo, estas son las pistas para el ejercicio, yo ya sé que el LER para una exponencial como tal, lo tengo por acá, es 1 menos e a la menos lambda d, ¿ok? Eso ya lo sé. 1 menos e a la menos lambda d, ¿ok? ¿Qué pasa o de cuánto tendría que ser mi deducible? Vamos a llamarle d asterisco, el nuevo deducible, ¿ok? De modo que cuando yo pase a esto, pues bueno, con el nuevo deducible, el nuevo LER, le vamos a llamar el nuevo LER, aquí con el asterisco, va a ser igual a 2 veces 1 menos e a la menos lambda d, ¿ok? ¿Por qué? Porque quiero duplicar. Entonces, ¿cuánto tiene que valer el deducible para que esto se cumpla? ¿Vale? Te invito a pausar el video y en un momento regresa a él para ver si estás en lo correcto. Bien, la solución te decía, pues bueno, está bastante fácil. Yo parto entonces que mi LER, digo ya con los datos del problema, es 1 menos e a la menos 1 medio. Ahora tengo d asterisco, que es mi nuevo deducible, y si yo evalúo el d asterisco en la fórmula de LER, pues bueno, voy a tener esto, ¿ok? Y esto lo voy a igualar a 2 veces el LER original, que es este que está por acá, ¿vale? Lo único que tengo que hacer ahora, pues bueno, es despejar d asterisco y voy a llegar a la solución de que d asterisco es 1546 con centavos. Y entonces, en efecto, mi deducible original era de 500. Para poder duplicar la proporción de ahorro, no dupliqué el deducible, de hecho casi me pasé del triple del deducible que tenía. Mi deducible original era de 500. Para poder duplicar lo ahorrado, mi deducible ahora no debe ser de 1000, sino de 1546. Entonces, con estos dos contraejemplos se prueba que no existe una relación lineal entre la proporción del ahorrado y la cuantía de mi deducible, ¿vale? Entonces, solo era para despejar si por ahí hubiese alguien que tuviera la inquietud precisamente de que existe esta relación. No la existe. Ahora, el tercer modificador, ya pasamos por deducible, ya pasamos por límite de póliza. El tercer modificador es el coaseguro. En términos generales, es la proporción de la que yo me deslindo como aseguradora, ¿no? O la que yo decido tomar. Recuerden que el coaseguro es cuando dos empresas distintas aseguradoras se hacen cargo cada una de una fracción del total del riesgo de un evento, ¿ok? Entonces, el coaseguro va a estar denotado como alfa, donde alfa es un valor entre 0 y 1, es una proporción, la proporción de la que yo me hago cargo, ¿ok? Y entonces, en presencia solo de coaseguro, queda definida como y igual a alfa por x. Ya lo hemos visto esto es un producto escalar, ¿no? Los hicimos muchísimo precisamente en el tema de las transformaciones, ¿ok? A través precisamente, ya que vimos esto, pues bueno, ya es más fácil que me crean que entonces la función de densidad de Y es 1 sobre alfa por la función de X evaluada en Y sobre alfa. Recuerden, esto debido a la teoría general de la transformación, ¿ok? Ahorita ya nos podemos saltar todo esto, ya no necesitamos verificar que en efecto se cumple. Y entonces el valor esperado de Y es lo mismo que alfa por el valor esperado de X, y la varianza de Y es lo mismo que alfa cuadrada por la varianza de X, ¿ok? Todas estas, pues bueno, ya las podíamos, ya las habíamos visto. Acuérdense, si no lo recuerdan, pues bueno, es muy sencillo, ¿no? Yo ya conozco a X y sé que mi transformación es Y igual a alfa por X. Entonces, f de Y no es otra cosa más que la probabilidad de Y menor o igual a Y, pero también sé que Y está definido entonces como alfa por X menor o igual a y esto es lo mismo que la probabilidad de X menor o igual a Y sobre alfa. Y esto, al mismo tiempo, es la función de densidad de X evaluada en Y sobre alfa. Si yo quiero obtener la función de densidad a partir de esto, pues bueno, tengo que hacer la derivada de esto, que implica la derivada de lo de adentro, que es 1 sobre alfa, por la derivada de lo de afuera, que es la función de densidad evaluada en Y sobre alfa, ¿vale? Digo, nada más como un pequeño recordatorio de lo que se vio precisamente en sesiones anteriores. Y entonces el coaseguro no es otra cosa más que un producto escalar, ¿ok?
Al final, pues bueno, yo puedo hacer una combinación de todo, deducible, límite de póliza y coaseguro. El coaseguro, al ser un producto escalar, realmente lo único que va a pasar es que hasta el final, pues simplemente voy a aplicar el factor de coaseguro a mi valor esperado como tal. Y mi YDL ya lo habíamos visto en términos generales, entonces va a quedar definida como X con límite U menos X con límite D, ¿ok? Gráficamente ya lo habíamos trabajado. ¿Ok? De todos modos, ahorita repetimos. Y entonces YDL ya con todo mezclado, me queda 0, no va a haber reclamo cuando X no rebasa el deducible. Cuando el X se encuentra entre deducible y límite, pues bueno, va a ser X menos D por el factor de coaseguro. Y cuando rebaso al límite, pues bueno, la empresa o yo voy a pagarte el límite menos el deducible porque yo lo voy a recibir y multiplicado por alfa, que es el coaseguro. Entonces, si YDL queda definida como tal, como alfa, y esto, los valores esperados son igualmente utilizables, ¿no? Y entonces, en términos de integrales, pues bueno, por puras definiciones tendremos esto, ¿ok? Entonces, de nuevo, en términos gráficos, solo para terminar de reflexionar esto, entonces aquí tengo mi pérdida en general y entonces voy a tener por aquí el deducible y por aquí voy a tener mi límite, ¿ok? Entonces, en términos generales, pues bueno, la primera parte que es X con límite U la vamos a pintar en azul. X con límite U implica todo lo que está en color azul. X con límite D implica, bueno, suponiendo que hice bien esta raya fea, perdón, déjenme solucionar esto, ahí está. Vale, entonces, suponiendo que esta es una línea recta, porque por más que lo intenté no lo hice, X con límite D está representado por todo lo rojo. Entonces, en general, el área que a mí me interesa es la verde, ¿ok? Entonces, E de Y de L, que es el área verde, no va a ser otra cosa más que lo azul, que es E de X, U, menos lo rojo, donde lo rojo es E de X con D. ¿Ok? Se cumple como tal la relación, no hay mayor ciencia en esto, se cumple y esa es la forma en que nosotros podemos verlo. Al final lo verde es lo que nos interesa y la podemos ver precisamente como la resta de dos áreas, el área azul menos el área roja, donde el área azul, que de hecho no la puse de color azul, está representada como esto, y el área roja está representada como el siguiente término. Entonces, la resta de esas dos áreas me da precisamente el área verde, que es la que yo estoy tratando de resolver. Bien, ahora les platicaba yo precisamente de los seguros de gastos médicos. Entonces, vamos a hacer este ejercicio, donde, pues bueno, la Organización del Mantenimiento de la Salud, Health Maintenance Organization, actualmente paga el costo completo de cuidados intensivos a sus clientes. El costo de los cuidados intensivos es una exponencial con media 1000. Recordemos que la media es 1 sobre lambda, ¿ok? Entonces, lambda es 1 sobre 1000. La compañía está evaluando los posibles ahorros de imponer un deducible de $200 por visita a cuidados intensivos a ser pagado por los clientes. Primero hay que calcular el ER de precisamente de qué pasa. Si meto este deducible, ¿cuál es mi proporción de ahorro del total esperado? Y dos, vamos a suponer que sí impone este deducible y al mismo tiempo impone un límite de póliza de 5,000 y un factor de coaseguro del 80%. ¿Ok? Hay que calcular el valor esperado de YDL y el valor esperado de YDP. Está sencillo, solo hay que hacer las operaciones pertinentes. Te invito a pausar el video, perdón, y a tratar de resolverlo por tu cuenta. Bien, entonces, para ahorrarnos un poquito de tiempo, pues bueno, ya sabíamos que para una exponencial el ER estaba definido como 1 menos C a la menos lambda D. Conozco la media de lambda, 1 sobre 1000, conozco el deducible, que en este caso es de 200, y entonces simplemente sustituirlos me da el resultado del punto 1813, ¿no? Que en general es el 18% de ahorro
esperado como porcentaje del costo total debido al deducible. Una vez que ya ingreso, ahora sí que tanto deducible como límite de póliza como factor de coaseguro, pues bueno, ya sé que E de Y de L es alfa por el valor esperado de X con límite con límite U menos el valor esperado de X con límite 200, ¿no? El límite con 5000, pues bueno, es esta cosa que está por acá. El límite con el 200 es este que está por acá. Hacemos las restas pertinentes y entonces obtengo mi esperanza de Y de L. Y de P no es otra cosa más que el resultado anterior dividido entre la probabilidad de superar el deducible, es decir, la función de supervivencia evaluada en el deducible. Y entonces obtengo finalmente mis valores de la variable por pérdida y la variable por pago. Sencillo. Recuerda que si tienes dudas o hay aclaraciones o comentarios que quisieras hacer, pues bueno, está aquí abierta la sección de comentarios del video precisamente para que me los hagas y yo a la brevedad te responderé ahí mismo. Siguiente ejercicio. Tenemos una compañía aseguradora que ofrece dos tipos de póliza, la tipo Q y la tipo R. A saber, la tipo Q no tiene deducible, pero tiene límite de póliza no tiene deducible, pero tiene un límite de póliza de 3000, ¿ok? Entonces, deducible en este caso es 0, ¿ok? Y límite de póliza es 3000. Para el caso de la tipo R, no hay límite de póliza. El que no haya límite de póliza, lo que puedes hacer también para reflexionarlo es no es que U sea 0, porque entonces sería el límite de 0 y entonces, pues no funciona así. Más bien, cuando no hay límite de póliza, quiere decir que el límite en sí es el infinito, ¿ok? Y tiene un deducible de D como tal, ¿vale? Desconocido. Las pérdidas son una Pareto, alfa teta, con alfa 3 y teta igual a 2000. Hay que encontrar precisamente el valor de D, de modo que ambas pólizas tengan el mismo monto de reclamo por pérdida esperado, por pérdida Y de L. Entonces, el valor esperado de Y de L de mi tipo Q tiene que ser igual al valor esperado de mi Y de L de mi tipo R. ¿Ok? Este es digamos, nuestra premisa principal. Hay que encontrar la expresión para esta, la expresión para esta, y a partir de ellas, precisamente, encontrar precisamente la expresión para D, si es que es una expresión, o el valor de D en caso de que sea un número. Recordando que la función de supervivencia para una Pareto, pues bueno, es esta expresión que está para aquí, que en términos de los datos que tenemos es 2000 entre x más 2000, todo a la 3 o al cubo. Bien, entonces te invito a pausar el ejercicio y a resolverlo. Creo que este es bastante sencillo, solo hay que sustituir en las fórmulas. Bien, el ejercicio entonces se resuelve de forma muy simple, simplemente hay que utilizar las fórmulas. El valor esperado de X de la tipo Q es el valor esperado de X con límite 3000, ¿ok? Que es la integral de 0 a 3000 de mi función de supervivencia y me da un valor de 840. En el caso de la tipo R, pues bueno, como no tiene límite de póliza, pero sí tiene deducible, pues bueno, se trabaja como la variable acotada desplazada. Es decir, la integral de D a infinito de la función de supervivencia y me da esta expresión que queda en términos de D. Si yo igualo ambas, porque ambas deben tener el mismo valor esperado por evento de pérdida, entonces 840 es igual a 1 más D sobre 2000 al cuadrado, y al resolver esta pequeña ecuación para D, encontramos que el deducible para el tipo R es de $182,18. Muy bien, espero que no haya habido ningún problema. A lo mejor en los otros de repente había cosas un poco complejas. Este ya es un ejercicio de esos de básicos y que se tienen que resolver a toda velocidad una vez que ya se domina el tema. Entonces, espero que no te haya surgido, no te haya dado la mayor dificultad. Siguiente ejercicio. Una compañía aseguradora vende una póliza de seguro de viaje que reembolsa a los viajeros todos los gastos en que hayan incurrido en unas vacaciones planeadas que se han cancelado debido a bancarrota de aerolínea. Es decir, tú contratas este seguro, planeas unas vacaciones y resulta que a la mera hora se te cancelan porque la aerolínea se entró en bancarrota. Entonces, la empresa aseguradora te reembolsa todo lo que hayas gastado por causa de esta bancarrota. ¿Ok? Ahora, las pérdidas individuales son nuevamente una Pareto con alfa 2 y teta 500.
Debido a las dificultades financieras de la industria del transporte aéreo, la compañía aseguradora impone un límite de 1,000 para cada reclamo. Es decir, si tus gastos fueron de 1,500, la empresa te va a pagar solamente 1,000. Si tus gastos fueron de 3,000, la empresa solo te va a pagar 1,000. Si tus gastos fueron de $800, te van a devolver tus $800. ¿Ok? Entonces, el límite es 1,000. Resulta que María tenía unas vacaciones planeadas y se cancelaron debido a la bancarrota de esta aerolínea que iba a utilizar y tuvo costos, o sea, lo que gastó esta persona por estas vacaciones fueron de más de 1,000. X es mayor a 1,000. Hay que calcular el monto esperado de lo no reembolsado, ¿ok? Lo reembolsado máximo es 1,000, ¿ok? Lo reembolsado es, si ya sabemos que María se gastó más de 1,000, entonces la empresa le va a reembolsar 1,000. X menos 1,000 es lo no reembolsado, o sea, si sus gastos fueron de 1,800, lo no reembolsado va a ser 1,800 menos 1,000, 800, ¿ok? Y entonces me está pidiendo el monto esperado no reembolsado, ¿ok? Dado que si se rebasa, ¿ok? Entonces, es el valor esperado de X menos 1,000, que es el valor esperado de lo no reembolsado, dado que en efecto X es mayor a 1,000, ¿ok? Te invito entonces a, pues esto, pues bueno, todo esto se va a hacer por definición en general, ¿ok? Te recuerdo que muchos de estos temas se pueden resolver simplemente utilizando y aplicando los conocimientos previos en términos de estadística y probabilidades, ¿ok? Entonces, por pura definición, ¿cómo vamos a resolver esto? Pues bueno, simplemente es el valor esperado de la intersección entre la probabilidad de que del condicional, ¿no? Que en este caso es la probabilidad de que X sea mayor a 1,000. Te invito a pausar este video y a tratar de resolver el ejercicio. Bien, entonces, de forma muy sencilla te decía, ok, quiero el valor esperado de X menos 1,000, dado que X rebasó a 1,000, ok, que donde yo pues esta parte la puedo sacar, ok, es una constante, la saco y entonces es lo mismo que calcular el valor esperado de X, dado que X es mayor a 1,000, menos 1,000, ¿no? Y en términos generales, pues bueno, tenemos que resolver lo que está aquí señalado por la llavecita. Entonces, el valor esperado es el valor esperado, que es la integral de X por f de X de 0 a infinito, entre la probabilidad de que X rebase a 1,000. ¿Ok? Sustituyendo precisamente en ambas partes, tanto arriba como abajo, recordemos que para esto utilizamos la función la función de supervivencia, evaluada en 1,000, ¿ok? Y la parte de arriba, pues bueno, con los datos que conocemos, esto nos simplifica todo este relajito, y si te pones a hacer un poquito de álgebra y de integración, pues bueno, vas a llegar a que es 2,500, ¿ok? Y finalmente, pues bueno, nos resta quitar estos 1,000 que están por acá, y entonces 2,500 menos 1,000 nos da 1,500, que es el valor esperado de lo no reembolsado. Eso quiere decir que se espera que María haya gastado alrededor de 2,500 en sus vacaciones, que se cancelaron por culpa de la bancarrota, y por tanto la empresa le reembolsa 1,000, y lo esperado que no se le reembolse sea alrededor de 1,500. Bien. Por último, hay un cuarto modificador, pero que no nos ayuda a nosotros como empresa aseguradora. Este modificador es el efecto de inflación y que sí es necesario tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque en general, tú vas en términos de una línea del tiempo, tú vas a tener el accidente o se va a llevar a cabo el siniestro en general, ¿ok? Y desde que ocurre el siniestro hasta que hay un pago por parte de la empresa, hay un periodo de tiempo, ¿ok? ¿Qué es lo que va a pasar? Que durante este periodo de tiempo hay efecto de inflación. Si prestaste mucha atención y comprendiste en su totalidad, o bueno, o en gran parte, a tus clases de matemáticas financieras, pues bueno, sabrás que todo está constantemente influido por términos de la inflación. En este caso, la inflación se utiliza la letra R minúscula, ¿ok? Y entonces eso quiere decir que si tu monto era de X a la hora del accidente, una vez que llega el momento de pago, suponiendo que la inflación es uniforme, pues bueno, tú no vas a recibir, tu monto no fue de X, sino fue de 1 más R por X, ¿ok? Obviamente 1 más R por X es mayor que tu valor original. Esto quiere decir que el monto de pérdida realmente se infla, se hace más grande, ¿ok? Y entonces,
Si X a lo mejor no rebasaba el deducible, probablemente ahora multiplicado por un factor 1 más de inflación, sí lo rebase. Y entonces sí hay una modificación directa sobre, sobre tanto los deducibles como los límites de pólizas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en general? En general, lo que estaría pasando es que, bueno, si no rebasas, tú tenías esta que era la forma tradicional, ¿no? Tu variable de aleatoria por evento de pérdida es cero si no rebasas el deducible. Monto menos deducible si estás entre deducible y límite. O límite menos deducible si rebasas el límite. ¿Qué pasa cuando se aplica el efecto de inflación? Entonces, ahora tienes X por 1 más R. Si X por el efecto de inflación no rebasa el deducible, es cero. Pero si X por efecto de inflación rebasa el deducible, pero no rebasa el límite, entonces X por el efecto de inflación menos el deducible es lo que yo voy a tener que pagar. Y en el caso de cuando rebaso el límite, pues bueno, lo que voy a pagar es el límite menos el deducible. ¿Por qué? Porque como ya lo rebaso, el hecho de que sea más grande no importa, simplemente voy a pagar U, ¿ok? ¿Qué es lo que voy a hacer? Simplemente 1 más R lo voy a pasar para dejar a la X sola y poder hacer mis integrales de la misma forma tradicional. Entonces, X tiene que ser menor al deducible, o lo que es lo, X por 1 más R tiene que ser menor que el deducible, o lo que es lo mismo, X menor al deducible entre 1 más R. Técnicamente lo que estoy haciendo es que los deducibles y los límites de póliza me los estoy trayendo al valor presente en el momento del siniestro, ¿ok? Y entonces ya lo puedo ver de esta manera, donde va a ser 0 si X es menor al deducible entre 1 más R. O va a ser 1 más R por X menos el deducible cuando X se encuentra entre el deducible traído al valor presente y el límite traído al valor presente. Y va a ser 1 menos D sobre 1 más R en el caso en que X sea mayor que U sobre 1 más R. ¿Vale? Entonces, esta es la modificación que va a pasar una vez que yo incluya el factor de la inflación. Y en términos generales, pues bueno, tú vas a llegar a las mismas expresiones que hemos estado manejando. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues bueno, mi valor esperado de la variable aleatoria por evento de pérdida no va a ser otra cosa más que alfa por 1 más R, multiplicado por las restas que ya conocíamos, X con límite U y X con límite D, solo que ahora tanto U como D están traídos a valor presente. Y eso es todo. No tengo por qué quebrarme más la cabeza con esta situación. Entonces, la probabilidad de la pérdida, en general, sabíamos que esto para cuando necesitamos utilizar YDP o la variable aleatoria por evento de pago, pues bueno, 1 más R por X tiene que ser mayor que el deducible. Esa es la probabilidad que utilizamos en la parte de abajo o la condicional. O lo que es lo mismo, X mayor a D sobre 1 más R, que es lo que finalmente se sustituiría en nuestra función de supervivencia. Recuerda que esto no es otra cosa más que S de X evaluada en D sobre 1 más R, que es el factor de inflación. Obviamente esta YDL ya también lleva adentro también los temas de los factores de inflación, ¿ok? Por último, lo único que te invito a hacer es, retomando el ejercicio del seguro para cuidados intensivos, te pido que manteniendo precisamente el deducible de 200, el límite de póliza de 5,000, el factor de coaseguro del 80, ahora ingreses, ¿qué pasaría si se asume un 5% de inflación uniforme durante este periodo? ¿Ok? Hay que calcular el nuevo monto esperado de reclamo por pérdida y por pago. Te invito a pausar y con esto estaríamos ya terminando nuestro video del día de hoy. Bien, el resultado es sencillo, nuevamente solo tenemos que aplicar fórmulas, ¿ok? Y entonces el YDL va a ser 80 por 1 más R y el valor esperado de X con límite de póliza entre 1 más R y menos el valor esperado de X con límite D entre 1 más R, ¿ok? El YDL me da 687.13 y en YDP tengo el resultado anterior menos la función de supervivencia evaluada en 200 o mi deducible entre 1 más R. Y es este valor y me da 831. Finalmente, recobrando los resultados del ejercicio donde no se utilizaba la inflación, vamos a notar precisamente que el valor esperado de mi variable por evento de pérdida
Cuando no estábamos tomando en cuenta la inflación era de 649 o 650 si lo quieres redondear. Y cuando le metes inflación, entonces aumenta de 650 a 687. Lo mismo pasa con el valor esperado por evento de pago. Sin inflación era de 793, con inflación subió a 831. Entonces, en efecto, mientras que los modificadores de coaseguro, de deducible y de límite de póliza reducen el nivel de riesgo al que me estoy exponiendo como compañía aseguradora, el tema de la inflación hace que aumente mi riesgo. ¿Por qué? Porque hace que los montos se inflen un poco y a lo mejor montos que originalmente no rebasaban el deducible, ahora por efecto de inflación sí los rebasen y por tanto sean contados y entonces eso aumente el valor esperado de lo que tengo que pagar. Bien, con este ejercicio entonces estamos terminando este tema. Espero haya sido de tu agrado y de tu entendimiento. Y pues bueno, como siempre, quedo abierto a cualquier duda, cualquier aclaración y cualquier comentario que quieras hacerme, ya sea a través de los comentarios en la plataforma de YouTube donde está este video o a través de mensajes, correos electrónicos o mensajes privados. Te doy las gracias por haber puesto atención y por haber visto este video. Y pues bueno, nos vemos la próxima semana para trabajar ahora sí el tema culminante de modelos de pérdida, que en este caso sería los modelos de pérdida agregada. Gracias y nos vemos en el siguiente video.